¿Qué tan Así es. expuestas están las mujeres luego de la menopausia a un infarto? A las mujeres nos protege mucho los estrógenos, pero eso vamos perdiendo, como se dice, con la menopausia. Lamentablemente, las mujeres nos exponemos a otros factores de riesgo que han acelerado esta patología, entonces lamentablemente ya no estamos a salvo las mujeres en etapas tempranas de estar protegidas. Presentamos la entrevista del día. Muy bien, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5. Qué gusto poder tener a la doctora Liliana Cárdenas, bueno, cardióloga, y que está con nosotros también en la entrevista del día. Mi querida doctora, bienvenida a Radio Fuego 106.5, sus extensiones digitales, Marila TV y los apps de Fuego. Mi querida doctora, cuénteme, hay una pregunta básica que me gustaría hacerle, y es los episodios que se han sucedido de ataques cardíacos llevando a la muerte al paciente, luego de un mes o un tiempo determinado con personas que han tenido COVID. ¿Esto ya es una estadística real y por qué se da? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Es una buena pregunta. No solamente la infección provocada ahora por el COVID se ha relacionado con ataques al corazón, ya desde hace varios años con otras enfermedades graves, infecciosas, se ha probado que el riesgo de tener un infarto posteriormente aumenta, incluso 10 años después. Todavía es un poco muy temprano como para decir ya vamos a tener más infartos por COVID, ¿no? Pero probablemente los haya. O sea, hay evidencia científica que demuestra que estas infecciones graves, neumonías, pueden llevar a un infarto posteriormente. Es por el proceso inflamatorio que conlleva o que relaciona estas infecciones, queda como una inflamación residual, por decirlo así, en el organismo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál sería el procedimiento para que, sabiendo que esto no es una coincidencia, sino que es una evidencia científica ya, no solamente con este virus y lo que provoca el virus, que también obviamente son inflamaciones, infecciones, y con otros también, como las neumonías comunes, ¿qué se puede hacer para restablecer ese corazón luego de haber pasado la etapa pues, más complicada del COVID, que son los 15 o 21 días? 14 o 21 días. Bueno, lo primero es prevenir, ¿no? No exponerse a que nos dé y si nos pasó, bueno, pues hacer prevención, no sumar puntos para que luego tengamos infarto, ¿no? Y eso no es solamente la infección en el COVID, usted sabe que hay los otros factores de riesgo que también son súper importantes, que es de tener una dieta saludable, el ejercicio, no ser sedentarios, tener un peso ideal, eso involucra mantenernos activos, ir al médico para hacer controles, para ver cómo está el colesterol en sangre, la glucosa en sangre, medirnos la presión. Es decir, son todas estas cosas que ya conocíamos para no sumarle a la infección otros factores de riesgo, es decir, cosas que podemos modificar. Claro, pero en este caso, doctora, y para ir a algo concreto, cuando uno ha tenido COVID, cuando alguien ha tenido COVID, ¿cuál sería la guía que debe seguir el paciente para no tener un infarto en un mes y medio? O sea, restablecer, por decir, el sistema inmune que involucra tener una vida saludable, ¿no? Una dieta adecuada, el ejercicio, para no sumar cosas, como le decía. ¿Hay un medicamento o algo probado para decir esto va a disminuir la probabilidad de un infarto o algo? No hay. Pues no lo hay. Es sumar, evitar sumar factores de riesgo, ¿no? Algo que no podríamos evitar es que nos dio COVID, por ejemplo, pero sí podemos modificar nuestro estilo de vida, mantener nuestro sistema inmune sano, alimentándonos de ejercicio, etc. Claro. Ahora, se ha visto también que deportistas les pasa esto. Gente que tiene un buen estilo de vida. Igual cuando el corazón queda afectado por alguna infección, siempre va a ser peligroso que te pueda venir un infarto en unos meses o en un año, como unos años, como usted decía, hasta en 10 años, ¿no? Por supuesto, pero puede ser que ese deportista, ese infarto no sea fatal, ¿me entiendes? Puede disminuir la gravedad de aquello porque el corazón tiene mejores condiciones para sobrevivir este episodio grave, ¿no? Ajá, ok. Entonces, Doctora. disminuye mucho que este problema sea fatal o la gravedad inclusive. Claro. Doctora, la parte hormonal, ¿qué tanto influye en los infartos? Hablando de todo un poco, no solamente del COVID, porque sabemos que las mujeres cuando se entra a la menopausia,
obviamente las hormonas bajan, ¿cierto? ¿Qué tan Así es. expuestas están las mujeres luego de la menopausia a un infarto? A las mujeres nos protege mucho los estrógenos, pero eso vamos perdiendo, como se dice, con la menopausia. Lamentablemente, las mujeres nos exponemos a otros factores de riesgo que han acelerado esta patología, como el estrés, por ejemplo, el tabaquismo. Pues es como que los estrógenos ya no nos protegen tanto como antes, ¿no? Entonces, lamentablemente, ya no estamos a salvo las mujeres en etapas tempranas de estar protegidas. Tenemos que igual cuidarnos. En Latinoamérica las mujeres no hacemos conciencia que también es la principal causa de muerte el infarto. No sabemos cómo está nuestro colesterol, no sabemos cómo está nuestra glucosa, no nos medimos la presión y lamentablemente tenemos más complicaciones graves y fatales por ese desconocimiento. Bueno, pasaría en casi toda Latinoamérica, porque no creo que en Brasil, donde las mujeres después de los 50 es cuando más guapas están, pero pasa en otros lugares de Latinoamérica. Y a mí me ha pasado hace poco de una manera muy cercana y con mucho dolor. No puedes imaginar que una mujer de unos 55, 60 años muere de infarto. Así es, y más jóvenes aún, o sea, deberíamos nosotros saber nuestro perfil del colesterol a los 20, 30, 40 años. Antes era muy raro y se excluía esta enfermedad por la edad y por ser mujer, pero ahora se sabe que tenemos que pensar que todos podemos tenerlo con un poco menos de probabilidad, pero estos factores de riesgo que se han prematurizado tanto nos expone a todos. El estrés, sobre todo el tabaquismo en las mujeres, son factores de riesgo que sí nos cobran, ¿no? Que sí nos cobra. Pareciera mentira, ¿no? La gente, creo que los jóvenes no toman conciencia de lo que del tabaquismo o el estrés puede conllevar, pues, en enfermedades, ¿no? Así es. Infraestimamos muy poco la influencia de esta vida poco saludable, digamos, a mediano y a largo plazo, ¿no? Ujú. Doctora, ¿cómo está Quito? Pues complicado, complicado Ajá. esto del COVID y lamentablemente se están represando otras necesidades de los pacientes con las otras enfermedades, entonces eso es preocupante. Claro, está represándose todas las enfermedades. Sé que también hay una restricción para reuniones sociales, ahora sí, de una manera muy, pero muy, muy estricta, incluso para consumo de alcohol ciertos días de la semana, Así es. y pues unas medidas que no se han visto en otras ciudades. Sí, es necesario, ¿no? Es necesario que esto se vuelva más estricto porque definitivamente las personas no hacen conciencia hasta que alguien cercano pues pase con esta infección. Y entonces las autoridades deben tomar las medidas necesarias para disminuir la exposición de todas las personas. ¿Cuál sería su recomendación para estas personas que están represadas y que no quieren ir a un lugar por el hecho de que a un médico, a un centro médico, porque están con miedo de contagiarse? ¿Cuál sería su recomendación, doctor, usted como cardióloga? Pues miren, hay enfermedades que no pueden esperar, e independientemente del estado en que estamos pasando ahora, pues un infarto del corazón, pues no puede esperar porque es una emergencia, realmente es para salvar la vida. Entonces, las personas que tienen un dolor en el pecho opresivo, por ejemplo, que no dura poquito, dura más de 5 o 10 minutos, tienen que acudir de emergencia a un hospital. Eso no puede esperar. Ya. Tenemos que cuidarnos, pero cuando hay estos signos de alarma, hablando del corazón, pues no se debe esperar. Ok, obvio. Pero muchas veces, ¿qué se hace para poder soportar el llegar hasta el hospital? Porque si usted me dice que hay una opresión en el corazón durante 5 o 10 minutos es bastante. Imagino que hay opresión, ahogo, dolor de hombro, o sea, todo eso incluye los síntomas de que te puedes estar infartando. ¿Cómo se hace para poder soportar hasta llegar al hospital? ¿Qué le diría usted a las personas, a los familiares que están con esta persona que está sufriendo el ataque cardíaco? No perder tiempo, ir rápido al hospital porque no existe una maniobra o alguna cosa No que hay. no No hay hay. una pastilla. Eso
es muy relativo, podría tomar una dosis de aspirina, pero lo que tiene que hacer es llegar al médico para que le pueda hacer un examen y determinar la urgencia del tratamiento. O sea, lo que salva la vida es lo que el médico haría en el hospital. Es perder el tiempo, tomarse una aspirina, por ejemplo, y esperar en casa que se alivie el dolor. No. Perder el tiempo, es algo de vida o muerte y hay que ir emergentemente a un hospital. ¿Alguna técnica para los familiares, doctora? Nada probado científicamente. Ir al médico para que se realice un electrocardiograma y sea atendido conforme lo que se encuentre en el electrocardiograma. Claro. ¿Cómo están las atenciones a estas urgencias en los hospitales en Quito? Si alguien viene infartado. Por supuesto, tenemos también infartados, pero también ha aumentado el índice de pacientes que se quedan en casa y ya llegan con complicaciones. Entonces, eso es lamentable porque el COVID con el lema de decir quédate en casa ha represado a estos pacientes, como le comentaba, y por eso es importante que la persona sepa que estos signos de alarma, en el caso del corazón, pues no es bueno quedarse en casa porque es algo de vida o muerte, y los que sobreviven tienen complicaciones graves. Ok, y que el médico vaya a la casa porque es una persona muy mayor que no puede movilizarse. No, porque es solo en el hospital donde se puede dar la ayuda necesaria, ¿no? Es perder el tiempo. El médico llegará con un examen para hacerle, pero si necesita, pues ya demoró mucho tiempo en que la transferencia nueva. Entonces es mejor ir a un hospital. Y las ambulancias, imagino que cuando las llamas están dotadas de todos los aparatos para poder salvar a un infartado, ¿no? Por supuesto, o mantenerlo la hasta idea el hospital. así es, o sea, deben direccionar y transferir al sitio donde requiera. El médico, el paramédico sabe direccionar, dependiendo de lo que encuentre, de la sintomatología, a un hospital más complejo o menos complejo. Las enfermedades cardíacas, doctora, ¿cómo manejarlas en este momento para tenerlas a punto? Es decir, hay muchas personas que ya han tenido infartos, hay personas que tienen arritmias, hay personas que tienen problemas del corazón, hay personas que tienen corazón grande, hay personas que se medican ya para el corazón a cualquier edad, ¿ok? No hablemos de lo que provoca un ataque, sino de las personas que ya están afectadas cardíacamente, entonces se dice, pero bueno, con problemas cardíacos. ¿Qué recomendación le da? Aparte de que se tomen las pastillas y que no se les ocurra dejar de tomarlas por ningún motivo. Bueno, pensar en que son muy vulnerables, que es la familia tiene que apoyarles en todo sentido porque son los que más tienen que cuidarse. Como usted dijo, mantener la medicación es indispensable, no suspender y ver su enfermedad como un todo. No es solo tomar la pastilla, sino mantener una dieta saludable, tratar de buscar una actividad física que pueda hacer en casa, porque la gente toma la medicación, pero pues su dieta es muy mala y está llegando con exámenes de colesterol, glucosa muy descontrolados y se está olvidando de hacer actividad física. Entonces, cuidado de la salud es todo, no solo la medicación. Entonces, recordarles de eso, que son vulnerables y ver el todo de la enfermedad. ¿Cómo se evalúan ellos la enfermedad? Por ejemplo, hay que tener un aparato para saturación de oxígeno, hay que tener tal vez un estetoscopio. ¿Qué recomienda usted que tengan una persona que ya tiene un problema cardíaco en su casa como, digamos, con un pequeño kit para que pueda pues evaluarse de vez en cuando? Bueno, si es que tiene cómo poder tener un equipo de estos que mide la presión en el brazo para poder tener una idea de cómo está fluctuando su presión, estos equipos también miden la frecuencia del corazón y le dan alarmas. Entonces eso pues permite también alertar al paciente. Al tener memoria también le puede indicar al control o por telemedicina al médico cómo están yendo sus controles de la presión. En el caso de los diabéticos, ellos pues ya tienen su aparatito donde se miden las glucosas y van grabando pues el récord de las glicemias que se están haciendo. Entonces eso es apoderarse de la enfermedad. Otras enfermedades como la falla cardíaca, por ejemplo, que tienen el peso, el paciente se debe controlar, él sabe cuánto es su peso, si aumenta el peso significa que puede estar acumulando líquido, por ejemplo. Entonces, depende de la patología, el médico le informa cuáles son sus rangos de la normalidad e indicarle, ¿no? Cómo va en estos días que está de confinamiento. Doctora, los cardíacos tienen el mismo comportamiento de lo que yo he visto con los diabéticos, que son tan empoderados, como usted dice, de su enfermedad y la manejan también, sobre todo los diabéticos tipo 1, ¿no? Los que desde chiquitos han sido diabéticos, que es tierno ver cómo se manejan, a veces cómo se inyectan, cómo manejan su enfermedad, cómo saben
cuando la glucosa está bien, cuando no está. Y los diabéticos tipo 2 también. Yo tengo amigos que son diabéticos tipo 2 y también se manejan bastante bien, incluso hasta con sus pecaditos saben cómo equilibrarlos. No sé si los cardíacos tienen el mismo comportamiento y el mismo empoderamiento de su enfermedad. Sí, pues los médicos indicamos cuáles son los signos de alarma, por ejemplo, cuando debe acudir antes al hospital, dependiendo de la patología, la presencia de angina, el cambio de la angina o de la falla cardíaca, la empeora de la falta de aire, la presencia de hinchazón en las piernas, las medidas de la presión, del pulso, todo eso se les indica a los pacientes cuáles son sus signos de alarma. Y claro, es importante otros exámenes que no vemos, si no los hacemos exámenes de laboratorio, hacerlos de forma regular. Entonces el paciente conoce cuáles son sus metas y ellos están atentos a que se ha pasado de la meta o saben que están bien cuando ven su examen de laboratorio. Ok, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación general para estos momentos tan complicados? Bueno, tratar de mantenernos en equilibrio con la dieta, tratar de hacer ejercicio en casa, cuidarnos, no exponernos, cuidar a los más vulnerables de la casa. Es verdad, es cierto. Y cuando llegan a la casa, los jóvenes o los de mediana edad y hay gente vulnerable en la casa, ¿qué recomendación, doctora? Tome todas las precauciones que ya se ha visto, ¿no? Dejar toda la ropa afuera, limpiarse el baño antes de tener contacto con las personas vulnerables, los zapatos fuera de casa, para los más vulnerables, porque todos tenemos que ser conscientes de que esto nos puede dar a todos. ¿Usted está a favor de la vacuna o se la pondría, doctora, la vacuna? Por supuesto. Si llega. Sí. Si llega, sí, por supuesto. ¿Dependiendo también del laboratorio o qué? ¿O de dónde venga la vacuna? Yo me imagino que la vacuna que sea la aprobada, pues tendrá toda la evidencia científica para decir esta es la que tiene más peso para que sea usada y tendrá este grado de efectos adversos. Pero sin duda, pues me colocaría la vacuna. Si es científicamente aprobada, sí. Gracias, doctora Liliana Cárdenas, cardióloga, estuvo con nosotros acá desde Quito. Gracias a los doctores de Quito por también brindarnos estas entrevistas, que es importante también el feedback de la capital de cómo se está manejando en estos duros momentos. Bueno, bendiciones, doctora, y pues gracias a todo el público, como siempre, por escucharnos, por vernos también a través de nuestras extensiones digitales. Hemos presentado la entrevista del día.